Silvia Pinal y Enrique Guzmán. Amor, poder y violencia silenciosa. Para el público, el matrimonio entre Enrique Guzmán y Silvia Pinal era la unión de dos grandes íconos del espectáculo mexicano. Él, el rebelde del rock and roll, ella, la gran dama del cine de oro nacional. Una pareja que, en apariencia, lo tenía todo: fama, carisma, belleza, talento. Las revistas del corazón los convirtieron en portada permanente. Las cámaras los seguían en cada paso. Pero tras esa fachada brillante, se escondía una relación marcada por el control, el desequilibrio y, según la propia Silvia, episodios de violencia doméstica que por años fueron ocultados. En aquellos tiempos, pocas mujeres del medio se atrevían a denunciar públicamente el maltrato dentro del hogar. Silvia Pinal, sin embargo, rompió el silencio décadas después. En sus memorias, relató con crudeza cómo vivió episodios de celos enfermizos, agresiones físicas y verbales, e incluso manipulación emocional. Narró momentos en los que Guzmán perdía el control, empujado por sus propios demonios, la presión, las adicciones, la frustración, y descargaba su rabia contra ella. La imagen del ídolo juvenil se volvía con cada revelación más oscura. La figura del chico rebelde ya no resultaba romántica. Se transformaba en símbolo de una masculinidad tóxica que el propio Enrique no supo contener. La historia de amor que había fascinado al país se desmoronaba, dejando a su paso heridas abiertas no solo en los protagonistas, sino en quienes los admiraban. Fruto de esa relación nació una hija, Alejandra Guzmán, quien con el tiempo también alcanzaría el estatus de estrella musical, y cuya vida, paradójicamente, estaría marcada por los mismos excesos, escándalos y contradicciones que definieron la juventud de su padre. Alejandra ha hablado en múltiples ocasiones sobre la complejidad de su infancia, los conflictos entre sus padres y cómo esas experiencias la moldearon como artista y como mujer. El matrimonio entre Enrique y Silvia finalmente se disolvió, pero las secuelas persistieron durante décadas. Años más tarde, Silvia describiría a Enrique como un hombre que necesitaba ayuda y que no supo cómo amar sin lastimar. Y Enrique, por su parte, comenzó a hacer lo que durante mucho tiempo evitó: mirar hacia atrás y enfrentarse a su propio pasado. Confesiones tardías. El Enrique Guzmán que pocos conocían. A sus más de 80 años y tras una vida entera bajo los reflectores, Enrique Guzmán finalmente comenzó a hablar sin máscaras. En entrevistas recientes, ha reconocido con franqueza que cometió errores, que fue víctima de su propio temperamento, y que muchas de las cosas que hizo, dentro y fuera del escenario, le dejaron cicatrices más profundas que las que el público puede ver. Pero no todas sus confesiones fueron recibidas con compasión. En años recientes, acusaciones de abuso por parte de su nieta, Frida Sofía, sacudieron nuevamente su imagen pública. Frida, hija de Alejandra Guzmán, lo señaló directamente como responsable de actos inapropiados durante su infancia. La denuncia pública encendió una tormenta mediática y dividió a la opinión pública. Por un lado, quienes creían que era momento de escuchar con seriedad a las víctimas. Por otro, quienes defendían la presunción de inocencia del artista. Enrique, visiblemente afectado, negó las acusaciones, pero el daño ya estaba hecho. Lo que durante años había sido una figura admirada por su legado musical, se convirtió para muchos en un símbolo de lo que el poder masculino puede encubrir durante décadas. Los medios no solo repasaron su carrera artística, sino que escarbaron en cada episodio oscuro de su vida personal, armando un rompecabezas donde la música, el ego, el dolor y la culpa convivían en el mismo personaje, entre luces y sombras. ¿Cómo se recuerda a una leyenda? Hoy, Enrique Guzmán representa una paradoja viviente. Un pionero del rock and roll en español. Un ídolo que rompió moldes y cambió la escena musical para siempre. Pero también un hombre cuya vida privada ha sido fuente constante de polémica, conflictos y profundas controversias familiares. Sus canciones aún resuenan en la memoria colectiva de varias generaciones. La plaga, Popotitos, Tu cabeza en mi hombro. Clásicos que marcaron una época, himnos de rebeldía y juventud.
Pero el tiempo no perdona, y tampoco lo hace la historia. Porque detrás del mito, del show y de los aplausos queda el hombre. Un hombre que, a sus 81 años, decidió contar su verdad. No para justificarse, sino tal vez para explicarse, para comprenderse, para dejar en claro que la fama puede darlo todo, y también arrebatarlo todo. Pinal y Enrique Guzmán representaban a la pareja perfecta. Dos figuras públicas, admiradas, talentosas y con una química evidente ante las cámaras, pero lo que ocurría tras las puertas cerradas de su hogar distaba mucho de la imagen idílica que el público consumía. La notable diferencia de edad entre ambos, unida a personalidades intensas y temperamentos volátiles, generó una convivencia cargada de tensiones. Los celos, las discusiones constantes y la presión de vivir bajo el escrutinio mediático desgastaron rápidamente la relación. Los rumores sobre infidelidades y disputas comenzaron a circular desde temprano, alimentados por la fascinación pública con la pareja. Con el paso del tiempo, esos conflictos no solo impactaron su vínculo personal, sino también afectaron profundamente la trayectoria artística de Guzmán. Para Enrique, el matrimonio con Silvia se convirtió en un torbellino emocional que terminó afectando su estabilidad, tanto en lo íntimo como en lo profesional. Años más tarde, en una entrevista televisiva, Enrique reconocería que aquella relación estuvo marcada por momentos oscuros y admitiría con cierto tono de arrepentimiento que no siempre actuó como debía. Mientras tanto, su carrera musical comenzó a experimentar una lenta pero constante caída. El panorama artístico latinoamericano evolucionaba. Nuevas corrientes musicales ganaban terreno, y los conflictos personales de Guzmán le impedían adaptarse con fluidez a los cambios. En un intento por reinventarse, incursionó en otros formatos como el teatro y la televisión. Uno de los proyectos más exitosos de esa etapa fue el programa Silvia y Enrique, donde compartía escenario con su esposa y en el que mostró una faceta poco conocida, la comedia. En ese contexto, Enrique dio vida a Bartolo Taras, un personaje cómico que conquistó rápidamente al público. El carisma de Bartolo fue tan grande que, en ocasiones, comenzó a opacar la imagen de Enrique como cantante. Esto, lejos de ser un triunfo personal, se convirtió en una fuente de conflicto interno. A pesar del éxito rotundo de Silvia y Enrique, la relación entre ambos continuaba deteriorándose. Enrique no ocultaba su incomodidad al ver cómo su faceta humorística comenzaba a eclipsar su reputación como ídolo del rock and roll. La popularidad de Bartolo, aunque le ofrecía una nueva ola de reconocimiento, no compensaba el hecho de que su carrera musical parecía desvanecerse. El desgaste emocional y las tensiones acumuladas terminaron por explotar. En 1976, tras casi una década de relación y con una hija en común, Silvia Pinal y Enrique Guzmán decidieron poner fin a su matrimonio. La ruptura fue devastadora a nivel emocional para ambos y generó un gran impacto mediático. La prensa, que había idealizado a la pareja como un símbolo de glamour, no tardó en convertir su separación en una historia de escándalo. Guzmán, en entrevistas posteriores, asumiría parte de la responsabilidad. Reconoció que su comportamiento impulsivo, su carácter difícil y su falta de madurez emocional fueron factores clave en el fracaso de la relación. Tras la separación, Enrique intentó reencauzar su vida y relanzar su carrera. Uno de sus aciertos más recordados en esta etapa fue su participación en la obra musical Sugar, donde compartió escenario con el actor Héctor Bonilla. La obra fue bien recibida por el público y la crítica, y permitió a Guzmán demostrar que su talento no se limitaba al canto. Sin embargo, aunque esta incursión en el teatro representó un nuevo aire profesional, sus problemas personales no desaparecieron. Durante los años siguientes, su carácter explosivo continuó dejando huella. Los conflictos con colegas y episodios de comportamiento errático se multiplicaron, afectando su imagen pública. En la década de los 80, consciente de que necesitaba reinventarse una vez más, intentó recuperar su lugar en la música. En 1982, participó en el prestigioso Festival OTI, representando a México con la canción Y para el amor. Aunque no resultó ganador, su participación fue vista como un gesto de perseverancia.
un intento genuino de reafirmar su vigencia en un panorama cada vez más competitivo. En paralelo a estos esfuerzos, abrió un club nocturno llamado La Plaga, en homenaje a uno de sus mayores éxitos musicales. El lugar se convirtió rápidamente en un sitio de culto para nostálgicos del rock and roll en español. Allí, Enrique volvía a sentirse en casa, en el escenario, rodeado de seguidores que aún lo recordaban con admiración. Para él, La Plaga era mucho más que un negocio. Representaba un refugio, un espacio donde podía reconectar con su esencia artística y escapar del juicio constante de los medios. El club también sirvió como plataforma para su hija Alejandra Guzmán, quien dio algunos de sus primeros pasos musicales en ese escenario. Enrique, que siempre tuvo una relación compleja con sus hijos, encontró en esos momentos una conexión especial con Alejandra, quien pronto iniciaría una carrera propia, marcada por su autenticidad y rebeldía. Sin embargo, ni siquiera el orgullo paterno logró mantener a raya los conflictos. Las controversias en torno a Enrique Guzmán seguían acumulándose. Su carácter difícil y su tendencia a responder de forma impulsiva lo mantenían en el centro de la atención, pero no siempre por las razones adecuadas. Uno de los incidentes más comentados de la época ocurrió durante una presentación en la Arena Monterrey. Según testigos y reportes de prensa, Enrique habría tenido un altercado con el cantante Alberto Vázquez, a quien empujó en el escenario por no respetar los tiempos de actuación establecidos. El incidente, ampliamente cubierto por los medios, casi termina en una pelea física frente al público. Este tipo de episodios no solo afectaban su imagen pública, sino que también minaban su credibilidad dentro del medio artístico. Aunque contaba con el respeto de muchos por su legado musical, su conducta seguía siendo motivo de preocupación. A pesar de sus intentos por mantenerse vigente, Enrique Guzmán comenzaba a ser percibido como una figura problemática, atrapada entre el deseo de seguir brillando y las sombras de un pasado mal resuelto. Del ídolo al personaje polarizante, el ocaso de Enrique Guzmán. Con el paso de los años y mientras las polémicas seguían acumulándose, la imagen pública de Enrique Guzmán dejó de estar asociada exclusivamente a la música. Cada aparición, cada entrevista, cada opinión vertida en público se convertía en un campo minado, donde sus palabras eran analizadas con lupa y su figura ya no despertaba unanimidad, sino división profunda. Su rol como juez en programas como Desafío de Estrellas, de TV Azteca, fue un claro ejemplo de esta metamorfosis. El ídolo de los años 60 había sido convocado no por su música, sino por su reputación de hombre sin filtros, irreverente y provocador. Y no decepcionó. Enrique Guzmán adoptó el papel del juez duro, del veterano que no temía pisar callos. Sus críticas eran cortantes, su lenguaje directo, y su presencia generaba tensión tanto en los concursantes como en sus propios compañeros de panel. Uno de los conflictos más recordados fue con el también cantante y juez José Manuel Figueroa, hijo del legendario Joan Sebastián. En un episodio particularmente tenso, Guzmán lo interrumpió en vivo para descalificar su comentario, lo que derivó en una confrontación verbal que casi termina en abandono del set. La escena se volvió viral y reafirmó la fama de Enrique como una figura confrontativa, dispuesta a chocar con quien fuera necesario. Pero esa misma actitud, que décadas atrás le había dado la reputación de rebelde del rock, ya no era vista con la misma simpatía. El contexto había cambiado y también la sensibilidad del público. Sus opiniones sobre las mujeres, sobre la juventud y especialmente sobre el movimiento feminista, eran consideradas por muchos como retrógradas, ofensivas y fuera de lugar. Uno de los momentos más criticados ocurrió en un evento público en 2018, cuando se le preguntó su opinión sobre el creciente número de denuncias por acoso en la industria del espectáculo. Su respuesta, que insinuaba que algunas mujeres provocaban con su vestimenta, provocó una tormenta de reacciones. Organizaciones feministas y periodistas no tardaron en acusarlo de perpetuar estereotipos dañinos y de minimizar el sufrimiento de las víctimas, y aunque intentó matizar sus palabras días después,
Aclarando que no culpaba a las mujeres, el daño ya estaba hecho. En redes sociales, muchos pedían que dejara de aparecer en medios. El público, cada vez más consciente de los abusos de poder y de las violencias normalizadas en el pasado, comenzaba a exigir consecuencias. Enrique Guzmán ya no era intocable. Además, los archivos televisivos resurgían constantemente para reforzar la crítica. El gesto inapropiado con Verónica Castro en Mala Noche No. La broma de su hija Alejandra en La Movida, sugiriendo que a su padre había que atarle las manos, y otras escenas que, vistas desde el presente, ya no causaban gracia sino inquietud. Un legado en disputa. ¿Cómo recordar a Enrique Guzmán? En este contexto, el legado de Enrique Guzmán ha entrado en una zona turbia, incómoda. Por un lado, es imposible negar su papel como pionero del rock and roll en español. Su trabajo con los Teen Tops marcó un antes y un después en la historia musical de México. Sus interpretaciones de La Plaga, Popotitos y Rock de la Cárcel siguen sonando en estaciones nostálgicas, en fiestas familiares, en la memoria musical colectiva de varias generaciones. Por otro lado, el hombre detrás de las canciones ha sido cada vez más cuestionado. Las acusaciones de abuso, las controversias sobre violencia de género, los gestos misóginos en televisión, los conflictos familiares, sus declaraciones públicas cargadas de polémica. Todo ello ha contribuido a ensombrecer una carrera que, en otros tiempos, parecía incontestable. Incluso su relación con Alejandra Guzmán, su hija y heredera musical, ha pasado por momentos de tensión. Si bien en público han intentado mantener la cordialidad, las palabras de Alejandra en diversas entrevistas dan cuenta de una relación marcada por los extremos, por la cercanía y la distancia, por el amor filial y la necesidad de independencia emocional. En los últimos años, Enrique Guzmán ha optado por una presencia más esporádica, concentrándose en entrevistas selectas y participaciones especiales. Ha mostrado una actitud ambigua, por momentos desafiante, reivindicando su estilo provocador. En otros, introspectivo, casi resignado ante la imposibilidad de limpiar por completo su imagen. Final abierto, redención, resistencia o retiro. A sus más de 80 años, Enrique Guzmán enfrenta la etapa más difícil de su vida pública. Ya no está en el escenario conquistando multitudes. No es el joven rockero que desafiaba a los adultos con un peinado rebelde y un micrófono en la mano. Es un hombre mayor, atrapado entre su leyenda y sus errores, entre los aplausos del pasado y los cuestionamientos del presente. Algunos creen que aún puede reconciliarse con su historia, pedir perdón con honestidad y abrir un nuevo capítulo. Otros opinan que ya es tarde, que el daño está hecho y que lo que queda es una figura rota, compleja, incómoda de homenajear. Lo cierto es que Enrique Guzmán nunca ha sido indiferente. Desde el día que tomó el micrófono por accidente hasta sus últimas declaraciones públicas, ha provocado, dividido, encendido pasiones y también repudios. Y quizá ese sea paradójicamente su rasgo más coherente: la imposibilidad de pasar desapercibido. El enfrentamiento con el juez José Luis Cornejo en un popular programa televisivo marcó uno de los momentos más tensos de la carrera reciente de Enrique Guzmán. Cornejo decidió no volver a presentarse debido a las constantes fricciones con el cantante. Para muchos, este episodio expuso una vez más el carácter irascible y la escasa disposición de Guzmán a colaborar. Mientras él justificaba su comportamiento bajo el argumento de su autenticidad y larga trayectoria en el espectáculo, colegas y seguidores comenzaron a preguntarse si esa supuesta autenticidad no era más que una coraza, una fachada para ocultar una personalidad compleja, incluso difícil de tratar. A pesar de todo, su magnetismo sobre el escenario no desaparecía. En 2017, con motivo de su 60º aniversario en la música, ofreció un concierto en el Auditorio Nacional de México. Fue una noche de recuerdos, de agradecimientos, de canciones coreadas por generaciones. Mi vida ha sido una montaña rusa, confesó entre aplausos. He cometido errores, he tenido grandes logros, y a pesar de todo, aquí sigo. Para sus fanáticos, aquel concierto fue una reafirmación de su grandeza. Para otros, resultaba imposible ignorar el historial de escándalos y conflictos que lo acompañaba en cada aparición pública.
Pero fue en los últimos años donde la imagen de Enrique Guzmán sufrió uno de los golpes más duros. Su expareja, Mayela Laguna, lo acusó públicamente de violencia y manipulación, particularmente en lo relativo al nieto que comparten, el pequeño Apolo. Según el testimonio de Mayela, Guzmán la acusó injustamente de esconder a su hijo y en una declaración despectiva llegó a referirse a ella como una vieja cabrona. En respuesta, Mayela anunció acciones legales calificándolo de misógino y afirmando que estaba siendo víctima de una campaña de difamación impulsada por su entorno. La situación se agravó cuando Mayela, en una entrevista que captó la atención de medios nacionales, declaró que el poder de la familia Guzmán la hacía sentir amenazada. Son personas que compran personas y hacen lo que quieren, expresó sin titubeos. Sus palabras pintaban el retrato de un hombre capaz de todo por mantener el control, incluso en detrimento de su propia familia. Aunque Enrique negó rotundamente las acusaciones y afirmó que siempre había actuado en defensa de los suyos, la opinión pública comenzó a dividirse cada vez más. Este nuevo capítulo, lejos de ser un simple conflicto familiar, dejó en evidencia el lado más oscuro y polémico de Guzmán. A sus 81 años, seguía siendo una figura con capacidad de movilizar audiencias, pero también un hombre enfrentado a su pasado, a su carácter y a una historia personal repleta de heridas sin cerrar. Mientras los medios multiplicaban titulares, Enrique intentaba defender su nombre en entrevistas, apelando a la experiencia y al legado, pero cada aparición pública parecía alimentar más el debate sobre su verdadero rostro. Con el paso del tiempo, Enrique empezó a hablar con mayor apertura sobre sus errores. En entrevistas recientes ha reconocido que su temperamento lo ha llevado a perder amistades, oportunidades y relaciones valiosas. Siempre he sido un hombre directo y eso me ha costado mucho, declaró. Si pudiera hacerlo todo de nuevo, quizá actuaría diferente, pero todo eso también me ha formado. Aún así, sus palabras no siempre lograban calmar las críticas, especialmente entre aquellos que vivieron de cerca su lado más tormentoso. Los gestos de arrepentimiento parecían insuficientes o tardíos. Uno de los momentos más tensos de su vida reciente se vivió en redes sociales, cuando se viralizó una imagen de él junto a su nieta Frida Sofía, con quien mantenía una relación tensa desde hacía años. La fotografía desató una avalancha de reacciones. Algunos lo defendieron, recordando su trayectoria y el contexto generacional. Otros lo criticaron con dureza, alegando que durante décadas sus actitudes habían sido minimizadas por la industria y el público. Enrique, fiel a su estilo, optó por el silencio. Se limitó a decir que no hablaría sobre temas privados y acusó a los medios de sensacionalismo. Pero su falta de respuesta solo aumentó las sospechas, dejando un halo de ambigüedad sobre lo que realmente ocurrió. El desgaste era evidente. La vitalidad que lo había acompañado durante años comenzaba a apagarse, y la nostalgia empezaba a teñir sus presentaciones. En medio de reflexiones y apariciones puntuales, Guzmán confesaba sentirse marcado por sus decisiones. El escenario seguía siendo su refugio, el único lugar donde aún encontraba redención. Aunque su voz ya no tenía la fuerza de antaño, el público lo seguía aplaudiendo, coreando himnos como La Plaga o Tu cabeza en mi hombro, que se habían convertido en piezas imborrables de la memoria colectiva. Con los años, su figura se volvió más ambigua. Para algunos, seguía siendo el pionero del rock en español, el ídolo que abrió camino a una generación de artistas. Para otros, era el símbolo de una época donde la fama servía de escudo frente a comportamientos inaceptables. Enrique Guzmán parecía vivir entre esas dos identidades, la del artista consagrado y la del hombre atormentado por su historia. Enrique Guzmán entre el ídolo y el hombre. En un intento por reconciliarse con su pasado, Enrique Guzmán participó en diversos homenajes televisivos y presentaciones especiales donde se reencontró con colegas de toda la vida. Durante esos momentos, la emoción lo embargaba visiblemente. Detrás de los aplausos, las cámaras y la nostalgia colectiva, se asomaba una mirada que ya no era la del joven rebelde que irrumpió con fuerza en los años 60. Era la de un hombre que parecía buscar algo más que reconocimiento. Buscaba cerrar ciclos, ser recordado por lo que construyó en la música
y no solo por los errores que marcaron su vida personal. Sin embargo, su renuencia a hablar abiertamente de ciertos episodios dejaba claro que no todas las heridas estaban dispuestas a ser expuestas, ni siquiera con el paso de las décadas. El legado de Enrique Guzmán es, sin lugar a dudas, complejo. Su contribución al nacimiento y expansión del rock en español lo posiciona como una figura fundamental en la historia de la música popular latinoamericana. Sus canciones marcaron a generaciones, su imagen de chico malo definió una época, y su estilo rebelde abrió camino para muchos artistas que vinieron después. Fue pionero, fue estrella, fue símbolo de modernidad en un país que apenas se asomaba a los nuevos lenguajes culturales del siglo XX. Pero ese legado artístico, admirable por sí mismo, convive con otro legado, el de los conflictos familiares, las denuncias públicas, las polémicas recurrentes, las actitudes machistas y un historial de tensiones que terminaron por empañar su imagen en los últimos años. La figura de Enrique Guzmán se convirtió en un espejo donde se reflejan las contradicciones de todo un sistema cultural. A lo largo de 6 décadas fue muchas cosas. El joven que modernizó la música en español. El esposo polémico de una diva del cine mexicano. El padre de una estrella del pop que hizo su propio camino. El hombre señalado por comportamientos que hoy el mundo ya no tolera. El abuelo públicamente enfrentado a su propia nieta. El juez de talentos que no toleraba ser cuestionado. El protagonista de titulares que oscilaban entre la ovación y el escándalo. Y sin embargo, allí seguía. Guitarra en mano, vestido con lentejuelas o saco oscuro, parado en escenarios donde todavía lo esperaban cientos de personas. Algunos lo veían con nostalgia, otros con genuina admiración, no pocos con juicio silencioso. Porque la historia de Enrique Guzmán no puede contarse solo como la de un artista. Es también la de una generación que vivió sin cuestionamientos éticos, la de una industria que aplaudió sin mirar, la de un país que cambió demasiado tarde, y la de un sistema que durante décadas encubrió comportamientos, calló abusos, invisibilizó a víctimas. A sus más de 80 años, Enrique ya no tenía el mismo brillo en la voz, ni la misma energía en los pasos, pero en sus ojos aún se percibía la llama de alguien que no estaba dispuesto a desaparecer. El escenario seguía siendo su refugio, el único lugar donde el tiempo parecía detenerse y donde los errores del pasado quedaban opacados por el eco de canciones inmortales. Era allí donde Guzmán encontraba sentido, porque el artista, a diferencia del hombre, aún podía ser aplaudido sin reservas. Su participación en homenajes televisivos y en especiales con antiguos compañeros de ruta evidenciaba un deseo tácito de redención. Se le notaba conmovido, más frágil, más reflexivo, pero también limitado. Cada vez que una pregunta tocaba temas delicados, optaba por desviar la respuesta o simplemente guardar silencio. En ese silencio no solo había evasión, también había miedo. Miedo a perder lo que quedaba de reputación. Miedo a ser reducido a sus errores. Miedo quizás a enfrentarse consigo mismo. Y sin embargo, hablar de Enrique Guzmán es hablar también del México del espectáculo, de cómo la fama enmascaró por décadas comportamientos abusivos, cómo la figura del genio temperamental se usó para justificar actitudes inaceptables. Enrique no es un caso aislado. Es el ejemplo más notorio de una cultura que glorificó a sus ídolos hasta el punto de volverlos intocables. Y es también una advertencia. El talento no debe blindar a nadie del escrutinio ético. La fotografía que circuló de él junto a su nieta Frida Sofía, después de años de distanciamiento, fue interpretada por muchos como un gesto de reconciliación, por otros como una provocación, pero la imagen no decía toda la verdad. Las heridas familiares seguían abiertas. Los silencios eran elocuentes. La controversia no desaparecía. Como tampoco desaparecía el conflicto interno de un hombre que parecía debatirse constantemente entre el deseo de ser recordado por lo que dio y el peso de lo que destruyó. En entrevistas recientes, Guzmán ha reconocido que su carácter fuerte, su impulsividad y su forma de responder ante la crítica le han causado más problemas de los que quisiera admitir.
Si pudiera regresar el tiempo, cambiaría algunas cosas, dijo. Pero todo lo que viví me hizo ser quien soy. Y quizás esa sea su mayor contradicción: no poder desprenderse de los errores sin dejar de ser el hombre que construyó su leyenda. Hoy, Enrique Guzmán vive en una encrucijada. Por un lado, la historia lo reivindica como pionero del rock en español. Por otro, la memoria reciente lo coloca en el centro de debates sobre conducta, género y poder. Para unos es una figura incomprendida, para otros, un hombre que nunca asumió plenamente las consecuencias de sus actos. Lo cierto es que su nombre sigue generando reacciones intensas: cariño, rechazo, empatía, rabia. Y en ese torbellino emocional que es su vida pública, Enrique continúa caminando, ya no con el paso firme del ídolo invencible, sino con la marcha lenta de quien sabe que el aplauso no basta. Porque el juicio más importante no es el de las listas de popularidad, ni el de la crítica musical. Es el juicio de la memoria colectiva. Ese que no olvida. Ese que, con el tiempo, coloca a cada figura en su justo lugar. Cuando la cortina cae, cuando los focos se apagan, queda el eco de la música. Pero también queda el silencio incómodo de lo no dicho. La historia de Enrique Guzmán, al final, no es solo la de un artista. Es la de un hombre que quiso ser eterno, pero que, como todos, tendrá que ser comprendido o juzgado por lo que hizo cuando ya no estaba cantando. Él insiste en defender su derecho a ser recordado por lo mejor que dio, no por lo peor que hizo. Juzguen mi música, no mi vida, parece decir en cada regreso al escenario. Y es que para Enrique Guzmán, la música no fue solo un trabajo, fue su refugio, su lenguaje, su forma de sobrevivir a un mundo que muchas veces lo colocó en el centro de un juicio sin fin. Ese es el dilema inevitable de las figuras públicas. Cuando alguien vive bajo la luz de los reflectores durante más de medio siglo, no solo ofrece su talento al mundo, también expone sus errores, sus contradicciones, sus pasiones y sus ruinas. La memoria colectiva decide qué se salva y qué se condena. El arte puede perdurar, pero el artista, en cambio, jamás escapa al juicio del tiempo. Un juicio que no siempre es justo, ni inmediato, ni ecuánime. ¿Quién fue realmente Enrique Guzmán? El pionero que introdujo el rock and roll a los hogares mexicanos y que marcó el ritmo de una generación que buscaba liberarse del conservadurismo de los años 50. El joven que convirtió temas anglosajones en himnos en español, abriendo el camino para que miles de artistas crearan desde lo local una identidad propia, poderosa y revolucionaria. ¿O fue el hombre cuya fama temprana lo empujó al exceso, al descontrol y a decisiones de las que quizás nunca logró recuperarse del todo? El esposo que cruzó límites inaceptables, el padre cuya historia familiar está llena de luces y sombras, el personaje polémico que muchas veces se refugió en el sarcasmo y la provocación, cuando lo que necesitaba era silencio o disculpas. O tal vez fue el abuelo que, en el ocaso de su vida pública, terminó enfrentado con su propia nieta, sumido en una batalla mediática que reabrió viejas heridas que muchos pensaban ya cerradas. La respuesta, inevitablemente, no es única ni cómoda, es compleja, es contradictoria, es profundamente humana. El verdadero legado de Guzmán no está solamente en los discos ni en las portadas de revistas, está en el debate que su figura todavía genera, en las canciones que siguen sonando en radios nostálgicas, en las discusiones sobre cómo debemos recordar a quienes alguna vez admiramos, en las conversaciones incómodas que su nombre todavía provoca. Porque hablar de Enrique Guzmán hoy no es solo hablar de música, es hablar de poder, de silencio, de redención, de la forma en que tratamos el pasado y también de cómo decidimos enfrentarlo. Hoy, con más de 80 años, Enrique Guzmán es un testimonio viviente de una época que se resiste a desaparecer. Su sola presencia nos remite a un México muy distinto, donde el ídolo era incuestionable, donde el escenario bastaba para redimir cualquier error, donde el artista podía esconder su humanidad tras una canción pegajosa o una sonrisa en televisión. Pero ese México también ha cambiado. El público ha cambiado. Ya no alcanza con cantar bien. Ahora exigimos verdad, integridad, coherencia. En ese contexto, la figura de Enrique Guzmán se vuelve cada vez más incómoda para el presente.
imposible de borrar pero difícil de defender. Su música, su voz, su energía siguen inscritas en el ADN de la cultura popular mexicana. Y su historia, llena de altibajos, de aplausos y abucheos, de gloria y escándalo, se ha transformado en algo más que una biografía, en un espejo de las contradicciones que todos llevamos dentro. No todos los ídolos están hechos para ser venerados eternamente. Algunos están destinados a recordarnos que detrás del mito hay carne, errores, silencios y cicatrices. Que incluso entre controversias y caídas, el eco de una canción puede seguir conmoviendo. Y que la leyenda no siempre es una celebración. A veces es una advertencia. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te toca de alguna manera. Porque sabes que las biografías no son solo una lista de fechas y logros. Son mapas emocionales. Son ventanas abiertas a épocas que también fueron tuyas, a recuerdos compartidos, a melodías que marcaron momentos de tu vida. Y por eso, este canal no es solo un espacio para revivir el pasado. Es un lugar para comprenderlo, para observarlo sin filtros, para contar las historias con todas sus capas, las que inspiran, las que duelen, las que incomodan. Porque la memoria, cuando es contada con respeto y profundidad, también es un acto de justicia. Aquí no rendimos culto a la fama. Aquí no encubrimos ni idealizamos. Aquí hacemos memoria. Y la memoria, bien contada, también puede sanar. Suscríbete, comparte, comenta. Quédate con nosotros porque este viaje no termina aquí. Aún hay muchas historias que merecen ser contadas, y tú que has llegado hasta el final, no eres solo un espectador, eres parte de este relato. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia. ¿Te gustaría que estructuremos todo este contenido como guión documental narrado para voz en off, con pausas, ambientación sonora y cortes emocionales? ¿O deseas que demos comienzo a una serie sobre figuras del rock latino y su lado menos conocido?